Hola a todos. Voy a darle la vuelta a la cámara ahora, que es que me estaba dejando. A ver, vamos a ver si podemos conseguir que se una nuestra amiga Cristina. Hola Rosana, hola María José, qué majas sois que estés ahí. Un saludo muy grande, chicas. A Bueno, ver, ¿qué gira cámara? te ha pasado igual que a mí, es que la pone directamente mirando para otro lado. ¡Ah, Ahora. qué ilusión! Hola Oh. Cristina. Hola, Hola Luis también, que ¿qué te veo por tal? ahí. Hola Hola. Luis. Bueno, qué ¿Qué ilusión, por tal? favor. Bueno, y Silvia también Hola estáis Silvia, todos. pero ¡Oh, bueno. muchas gracias por apoyarnos así! Sois más Qué majos que ni hilo. sé. Toma. Bueno, como veis, la primera vez, esto de la técnica, muchas veces a mí no me acompaña, soy un poco boomer para estas cosas, pero de momento hemos conseguido incluso conectarnos y que estemos las dos en pantalla. Hola Belén, María, ¿qué Aunque sea con tal? la... Leticia, bueno, de verdad. Bien, Qué a alegría, qué todos. alegría. Qué bien. Ya. Bueno, ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí porque... Hola María. Bueno, quería explicar un poquito qué es lo que vamos a hacer y qué es esto y por qué... Gracias chicos y gracias por el apoyo técnico. ¿Por qué estamos aquí y cuál es el plan? A ver, a veces se da la situación de que estamos con amigos, con amigas, ¿no? Y tenemos conversaciones que son muy guays sobre arte, sobre cultura. Y yo siempre pienso, joder, es que esto sería maravilloso poder compartirlo. Y de esta idea de decir, "Jo, vamos a compartir esos momentos que es cuando estás más relajado, cuando surge la magia, vamos a llamarle así, pues dijimos, oye, vamos a poner en marcha un ciclo de directos. Vamos a hacer un directo al mes y la idea es traer a gente a la que, bueno, pues a la que queremos, con la que estamos a gusto, que está dedicada al mundo de la cultura y del arte de un modo u otro y que pueden aportar diferentes perspectivas y charlar. Básicamente son charlas, ¿no? Vamos a estar hablando un ratete, en este caso con Cristina, que ahora os diré quién es, ahora os la presentaré. Y son charlas que, bueno, pues van a mostrarnos diferentes perspectivas sobre el mundo del arte y la cultura. Pero como os digo, desde la tranquilidad, desde el entretenimiento y desde el relajo, que es al fin y al cabo lo que nos apetece hacer, que es domingo por la tarde y tampoco vamos a ponernos súper estupendas. Total. Bueno, entonces, como hoy es el Día Internacional del Teatro, que por cierto, feliz Día Internacional del Feliz día Teatro, al teatro a todo el mundo. pues pensamos que era una muy buena manera de empezar con estos directos. Y bueno, pensamos en Cristina por varias cosas. La primera, oye, no vamos a engañarnos, es mi Porque hay hermana. confianza. Hay confianza. Ya está. O sea, es Es mi eso. Si nos hermana, tenemos que estrellar, estrellamos claro, juntas. claro, y además si se Ya trata de que está. sean conversaciones a gustito, pues oye, empezarlas con mi hermana, pues qué mejor manera. Pero luego además es que Cristina es actriz. Ella estudió en la Escuela de Olia, en Barcelona, bueno, ha realizado varias obras de teatro muy chulas, o sea, te quiero decir, tiene experiencia y luego además se está formando para ser traductora, ¿no, Cris? Sí, ¿Estás sí, en ello? efectivamente, estoy en ello. Es un camino un poco largo, duro, pero bien, muy bien. Muy, muy guay. Claro, Sí. entonces además eres una apasionada de Samuel Beckett, que va a ser el protagonista de esta charla que vamos a tener hoy tú y yo. Sí. Y de algún modo Samuel Beckett une esos dos puntos, ¿no? de tu Hola carrera. Javi, perdón, ¿eh? Hola Javi. Ya Hola Javi, está. es el Javi que yo conozco. Hola Sí, Javi. es el Javi de la obra también. Hola Javi, bienvenido. Bueno, eso, que ve que de alguna manera une esos dos puntos de tu Sí, carrera. Por un lado la exacto. actuación, el teatro y por otro lado la traducción. ¿Y Sí, cómo hemos porque de hecho, o mantenido? sea, Perdón, sí que te he cortado, dime. no, sí, como hemos mantenido tantas charlas sobre Beckett, como he sido tan pesada sobre Que Beckett, y lo va, que es entiendo. muy guay. No, es que además, o sea, lo que tiene de interesante Beckett es que no solo une, que evidentemente, teatro y traducción, pero es que Beckett era muchas cosas. Entonces, claro, es como Claro. muy... se puede tener una conversación sobre Beckett el día del teatro, se puede tener una conversación sobre Beckett el día del cine, el día de... O sea, yo qué sé. Entonces es un personaje muy interesante. Pues yo te quería preguntar, ¿por qué Beckett? ¿Por qué es tan interesante para ti Beckett? Mira, yo cuando empecé la carrera de arte dramático no sabía ni quién era Beckett, sinceramente. O sea, yo no había ni siquiera oído hablar de él. Pero de repente pues leí, la primera obra que leí fue Esperando a Godot, en Ujú. catalán, Totes faran Godot. Y luego ya en el segundo año de la carrera nos tocó trabajarlo también a modo interpretativo. Hicimos fin de partida y luego en tercero de carrera tuvimos un cuatrimestre solo de él en dramaturgia, porque
porque, o sea, solo nos basábamos en las obras de Beckett y nos quedamos cortos, o sea, realmente. Entonces, yo desde un inicio pensé, no te entiendo, pero me interesas Yo más. sé que O tú me sea, hablas, pero no te entiendo. pero no entiendo qué cojones, pero me gusta muchísimo, o sea, mucho. Entonces empecé como a... O sea, claro, porque además, bueno, la Eolia se dividía mucho como Shakespeare y Beckett. Ujú. Eh, también da la casualidad de que a mí, en general, el arte me gusta más toda la parte contemporánea que más clásica, ¿no? O sea, yo o sea, no te voy a decir que no me guste Shakespeare, obviamente también me gusta, pero que se da que suelo ser una persona que tengo como cierto gusto por lo contemporáneo. Ujú. Entonces, empecé Igual esto no como viene de los a... genes, estoy pensando. Puede ser, ¿no? Puede ser. Entonces, nada, empecé como a leerlo y me daba cuenta bueno, de que me quedaba corta, porque hay que, para entender a Beckett, y no te estoy diciendo que todavía no sé si realmente lo entiendo del todo, pero Ya. para entender a Beckett hay que tener muy claro el contexto, hay que entender el contexto también, ¿no? Entonces es como que a medida que iba leyéndolo y a medida que iba estudiándolo, me gustaba todavía más. Eh, porque, claro, porque iba conociendo un poquito más, porque no da puntada sin hilo, porque se habla de teatro del absurdo, pero De de eso absurdo, hablaremos también. ¿no? Eh, entonces era como que me iba interesando. Y al final hay una sala aquí en Barcelona que se llama la Sala Beckett, en honor a él, y el 2019 hicieron unas conferencias por el 30, o sea, conmemorando que hacía 30 años de su muerte, Ujú. porque murió en 1989. Entonces, hicieron como 5 conferencias desde pues, las 5 perspectivas así de pues, teatro, narrativa, audiovisual, poesía, porque también era poeta. Y entonces, a partir de ahí, claro, tuve la oportunidad o sea, fui a estas conferencias y escuché hablar a gente que había estado con él, que lo había Ay, qué conocido en maravilla. persona. Qué Entonces fue lujo como a ese. partir de ahí. Sí, pues sí, claro, ese Qué es tocho. guay. Entonces, claro, que te lo explique una persona que además sabe de qué habla, ¿no? Y porque lo ha, ¿no? Porque lo ha vivido y tal, Total, claro. pues fue mucho más. Y a partir de ahí, pues nada, eso, simplemente. Y luego, claro, ha dado la casualidad de que empezando la carrera de traducción me he dado cuenta De la importancia también de... claro, de que es muchísimo más. O sea, quiero decir, de que ahora le veo desde una perspectiva. Es decir, que es que lo bueno que pasa es que va pasando el tiempo y le veo puntos como nuevos y cada vez más interesantes. Es decir, yo antes me quedaba con el Beckett director de teatro o dramaturgo y de repente descubrí la obra audiovisual y dije, espérate tú, que es muy interesante lo que Es propone esta maravilla. persona a nivel Ujú. audiovisual y de repente empiezo a estudiar traducción y me doy cuenta de que lo que hace este hombre es como, bueno, de que más que absurdo es un realismo transcultural o situacional, ¿no? Y que tiene una Vale. capacidad... Vale, antes de llegar ahí, porque es verdad que si alguien no conoce a Beckett, y tú lo has dicho al principio, tú llegaste a la carrera y no lo conocías de nada. Si tuvieras, No, y has dicho, es importante, cuanto más lo leo y más contexto tengo, más me gusta, más lo entiendo. Si tuvieras que dar así como 4 pinceladas para que alguien que no conozca que no conoce a Beckett dijera, bueno, pues esto es Beckett, exacto, siendo vale. imposible resumirlo en 4 palabras, pero bueno. Beckett es un irlandés que nace en 1906, o sea, a principios del siglo XX. Vale, vale, nos Eh, ponemos entonces académicas, bien, bien. exacto, o sea, desde, desde el principio. No, entonces, bueno, una persona como que desde joven ha sido como incluso como estas personas que dan rabia. Hola, Bea. Hola, Bea. Estas personas que dan rabia en el sentido de que, joder, se dan de todo. O sea, un tío que en los deportes era muy bueno, que, ¿sabes? Esta gente así. Entonces él se fue a estudiar al Trinity College de Dublín. Ujú. Y allí, pues estudió, vamos, o sea, italiano, francés, literatura, ¿vale? Se formó, era más de la rama humanística, Sí. artístico-humanístico. Y, y entonces, bueno, allí conoció también a Joyce, al escritor James Que Joyce. de eso Esa también relación también, hablaremos. claro, esa relación también marcó como una especie de un antes y un después. Salseo, Y salseo de repente, intelectual irlandés. claro, y de repente pasa una Segunda Guerra Mundial, que también,
claro. Ojo ahí. Entonces, esto le marca a él, hay un existencialismo nihilista por su parte que él luego negó, que, o sea, que él no era nihilista ni pesimista. Él Bueno, decía, pero también era el momento, ¿no? O sea, de hecho en sí, claro, Europa, claro, era cínico. Él siempre, claro, pero él tenía una frase, a mí me gusta mucho, al menos que, claro, yo sé lo que sé, yo sé lo que me han explicado, tampoco te digo, o sea, pero él dijo no, tú una frase, lánzate, claro. no, Ah, de él dijo una verdad, frase que dijo, yo no soy pesimista, en el mundo hay, yo soy consciente de que en el mundo hay cosas buenas y cosas malas, lo único que yo he visto más de una cosa que de la otra. ya. Mm. Entonces, al final, esto ha marcado por dónde he ido yo, ¿no? Y bueno, y entonces, básicamente es un poco esto por encima. Y él hasta 1988 o así estuvo, murió en 1989, pues estuvo en activo prácticamente hasta que murió. Un Entonces, momento, pero bueno, Uri, bienvenido. Qué pero sorpresa, qué Uri, qué fuerte. ilusión. Bienvenido. Bueno, es interesante, solo para acabar con esto, pues que marca un poco, o sea, quiero decir que define muy bien la narrativa del siglo XX, ¿no? O sea, como que fue transitando pues la modernidad, la posmodernidad, Claro. ¿no? Como un realismo más decimonónico, más tal, a pasar por una descomposición de espacio-tiempo, o sea, quiero decir, es alguien que marca muy bien, que es muy... Hola, Uri. Claro, pero entonces antes has dicho que trabajó como, o sea, que no podemos hablar solo de dramaturgo, también fue poeta, novelista, o sea, Fue que lo poeta. tocó De un hecho, poco todo, ¿no? él no empezó como dramaturgo, él empezó como poeta y también o sea, como escritor de novela. Entonces, Interesante. bueno, pues sí, y poco a poco estas cosas yo creo que pasan, ¿no? Que como que empiezas en un punto y todo al final va derivando. O sea, yo no sé si te ha pasado a ti, pero alguna vez de repente, ¿no? De decir, pues yo qué sé, empiezo cuantísima gente que empieza actuando y pasa a dirigir o a Bueno, crear perdona, o yo a... empecé periodismo y acabé en historia del arte y también fue un Pues poco tal una cual, búsqueda personal, ¿no? O sea, que supongo que pues todos tal cual, estamos en ello, ¿no? Vale, has tal dicho cual. lo de que se le conoce como el representante del teatro del absurdo, pero que eso no Ujú. sería del todo correcto. Y esto lo No, estuvimos hablando tú y yo el otro día, un poco así, viendo a ver de cómo lo íbamos a sí, plantear. Y me parece que podría ser interesante plantear esta mira, pregunta ahora y al final de nuestra conversación, ¿vale? ¿Te me parece parece bien un guay. poco plantear por Sí, qué ahora, así a grandes rasgos, por qué no podemos hablar de teatro del absurdo y qué sería teatro del absurdo en cualquier caso? sí, me Y cuando parece bien. acabemos de hablar sobre Beckett, vemos a ver si realmente estas ¿Se entiende o expectativas no de se que entiende? no es teatro del absurdo se cumplen. ¿Te parece? Perfecto. Venga, Sí, pues a por el ello. teatro del absurdo básicamente se dio a conocer, fue Martin Slim, un autor lo dio a conocer o lo creó de alguna manera en 1961. Y el teatro del absurdo lo que se trata es de explicar el no sentido, ¿no? El sinsentido, sí, el sentido del no sentido de la humanidad de alguna manera. ¿Qué ha pasado? Que he saludado a Luke y pensaba que lo había expulsado. Es que es estas cosas de la primera vez que intento ser súper correcta y saludar a todo el mundo. Y de hecho, acabo de meter el dedo donde no debía. Perdón, Luke, si he hecho algo que no debía. Sigue, Pues perdona que te he esto. cortado. Nada, eso, no sé muy bien por dónde iba Alice. Pues eso, sí. El teatro del absurdo. Vamos, que habla del sentido, ¿no? Y como que propone un abandono absoluto de la razón, ¿no? Vale. Entonces, lo que hacían los directores del absurdo, de alguna manera, no hablaban o no explicaban este sinsentido, simplemente te lo ponían en las obras. Pero, sin Vale. embargo, Beckett él decía que él no se consideraba teatro del absurdo porque el absurdo proponía juicios de valor y él no, Interesante. él solo, o sea, él de alguna manera lo que decía era, yo solo pretendo darle forma a lo informe, a lo que no tiene forma. Vale. Y por eso, en cierto modo, él no se consideraba teatro del absurdo. Pero es que luego, si entras más y luego hablamos del realismo transcultural y el realismo Sí, que de situacional, te esto das cuenta hablaremos también. que no es absurdo, claro. Claro, 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 claro. Vale, entonces lo dejamos ahí. De momento decimos que no podamos hablar de teatro del absurdo, que él mismo decía que no era teatro del absurdo, No, porque para ni nada. siquiera lo planteaba desde ahí, pero que bueno, lo iremos justificando, ¿no? A lo largo de esta Sí, conversación. sí, sí, sí. Es que Bueno, de hecho hay sí, una perdona. cuestión también, el hecho de que para él era muy importante, o sea, cuando hablamos de darle forma a lo informe, o sea, para él, si hubo algo
que marcó, que hizo que Beckett revolucionase el teatro en el siglo XX, fue el hecho de que para él la forma dramática era como lo más importante del teatro. Entonces él entendió el teatro de manera que el lenguaje textual y el lenguaje visual era un conjunto que no podía separar, que él no, o sea, él lo hizo, lo unió de tal manera que era muy difícil separarlo, ¿Y esto ¿no? cómo, o sea, cómo se transmitía en escena, por ejemplo, esto que estás Para comentando? él era igual de importante, por ejemplo, el actor, el protagonista, que el objeto escénico. ¿Vale? O el texto, es que incluso el texto luego lo hablaremos también por todo el tema de las palabras, pero vamos, el texto Mm, y el movimiento o la incompatibilidad de texto y movimiento. Y de ¿vale? hecho hay una cuestión con lo que decíamos de los protagonistas y de los objetos. Hay una curiosidad que es que cuando él estrenó, o sea, cuando él creó Esperando a Godot, él, en un principio están, bueno, hay varios personajes, pero los protagonistas son dos, ¿vale? Ujú. Entonces, Didi y Dodó, Vladimir y Estragon, y entonces él puso a los dos personajes y puso un árbol. ¿Vale? Un Y árbol en escena, o sea, la escena un árbol sería... en especial era un árbol y los dos personajes y ya Y ya está. está. Entonces, Ujú. la primera vez que la estrenó, se dio cuenta de que faltaba un segundo elemento escénico, un segundo objeto escénico para el Para crear una segundo. especie de simetría conceptual o algo Para él así. es muy importante y entonces, Mm, a partir de la primera, el estreno añadió una piedra. Entonces, Esperando a Godot, lo que tenemos es eso, un árbol y una piedra, pero él a partir de ahí siempre dijo que era una obra que no estaba bien estructurada por eso. O sea, él no se perdonó de alguna manera el hecho de no haber visto tan claro la forma, o sea, para que entendamos el sí, nivel sí. de importancia de la forma dramática O sea, que de algún en modo la forma dramática también forma parte del contenido, ¿no? Y del mensaje que se le transmite al espectador, ¿no? Visualmente. básicamente. Es que, Vale. o sea, es lo que te digo, no, para él no concibe, de hecho no concibe la obra, o sea, el texto sin la forma a niveles que, o sea, quiero decir, a mí me gusta mucho que es, hubo un actor, Alan Schneider, que decía que había trabajado con él y que decía que era el autor mejor obedecido, ¿vale? De Pero eso porque es también hablaremos. claro, sí, claro, pero porque es que para él era tan importante la forma, o sea, o el conjunto, que él ponía los pasos que se tenían que dar en escena, la posición de los brazos, o sea, era tan importante que obviamente para él el hecho de no haberse dado cuenta de que faltaba un objeto escénico, para él era grave, vamos. Bueno, ya que hablas de esto, es que he leído una cosa que me la he apuntado por aquí, que hay gente que le califica a él como escultor de actores, hasta el punto de definirlo de esta manera, ¿no? Controla tanto incluso sus cuerpos. Entonces yo te quería preguntar un poco cómo se produce esa dirección tan directa, qué papel tienen entonces los actores en la obra, porque claro, más que interpretar, y esto te lo Bueno, pero en comenté el otro realidad día, ¿no? Es, sí, es pero ejecutar, ¿no? Más o menos. O, bueno, no sé, explícame a ver claro, pero yo cómo creo es que hay esto. también como actor, o sea, yo, bueno, no lo sé y esto habrá gente que estará en desacuerdo conmigo completamente y esto es una opinión Por supuesto. propia, pero yo creo que como Estamos actor tú charlando, estás, o sea que... exacto, pero yo creo que como actor tú estás a merced de la obra y a merced del director también, ¿no? Del Siempre. conjunto, de lo artístico, con lo Ujú. cual hay directores que te proponen y que trabajan desde una libertad creativa por parte del actor, que piensa que, bueno, pues a ver qué me da y a partir de aquí creamos, ¿no? Un tipo de creación más conjunta, pero es que ve que tenía tan clara la forma en su cabeza que él no, o sea, de hecho, el consejo que le daba a los actores era no actuéis, decir las cosas así, en este tono, con ese Pues ritmo. eso, es casi ejecutar más que interpretar, ¿no? Sí, Al final. porque él consideraba al final el actor como la materia prima que él podía esculpir, de Claro, alguna manera, es eso lo que hablábamos antes, ¿no? claro. Entonces, pero a mí me parece guay porque él abordaba, o sea, precisamente porque él, eh, claro, él cogió o sea, un consejo que le dio James Joyce era trabaja desde el corazón y no desde la razón, no desde la mente. Entonces, yo creo que de alguna manera él no era tanto, o sea, no quería emoción, lo que quería era, o sea, él abordaba los textos desde el ritmo, desde casi una partitura. Es decir, él Vale. jugaba muchísimo con pausas, con silencios,
con movimiento, con la incompatibilidad del movimiento y el texto, ¿no? O sea, de alguna manera creo esa forma también para hacer llegar una imagen muy concreta y que la mayoría de veces muy directa y con mucho desasosiego, depende que... Ya. Obviamente, si tú dejas que Hmm. el actor vaya o que experimente tal, puede que el resultado sea completamente distinto a lo que él está proponiendo. Y entonces, ¿en qué lugar quedan también los directores que van poniendo en escena sus obras una y otra vez? Porque claro, o sea, al final eh, él es su Es, máximo director y casi su único director, vamos a decir, ¿no? No sé si me he ya, expresado bien, pero... prácticamente, sí, sí, sí. Lo que pasa es que... Ay, qué adiós, pena. Pues Javi. muchas gracias por haberte pasado. Un besito. Espero que estés bien, Javi. Em, pues eso, ¿en qué posición, perdona, puedes Claro, repetir? a los propios directores, ¿no? Ah, claro, si bueno, está pero todo eso tan tremendamente controlado, tan tremendamente, ¿no? sí, y obviamente, pero supongo que dentro de haber unas pautas muy claras, Hola, Margarita. luego habrá gente que esto o sea, que lo respete más o menos dentro de lo que es. O sea, yo no, eh, supongo que luego tú puedes respetar la obra de este actor. Él no está vivo ya, con lo cual poco puede decir. Entonces Ya, tú, pero está tan claro, ya marcado. sí. Y yo creo que para mí, o sea, pero esto yo creo que tú también me puedes Ay, Pepa. poner un punto de vista desde el arte. O sea, yo no sé si, por ejemplo, un pintor, yo no sé si hay un pintor que sea un equivalente a Beckett en el teatro o... Es buena pregunta. Bueno, sí, claro, o sea, al final yo creo que todos los artistas intentan controlar su obra y de hecho, claro, yo no lo puedo hablar desde el punto de vista del artista, pero sí el haber convivido y trabajado con ellos a veces da mucho vértigo, ¿no? El punto en el que tú pierdes el control de esas piezas, ¿no? Que también Claro, forma parte del juego contemporáneo, porque al final lo que le llega al espectador, o sea, el espectador acaba de construir la obra. E incluso, pues, bueno, si tú dejas en manos, si pienso, por ejemplo, en el mundo de las galerías, al final el artista tiene que confiar o en la galería o en el museo porque la experiencia de su obra va a ser completada por esos espacios, ¿no? claro. Pero ese vértigo existe. Lo que pasa es que tan reglamentado, tan normativizado, es curioso Entonces pensar en... aquí incluso podemos entrar en otro debate que no sé si tiene mucho que ver o no, pero es la cosa de decir, vale, si a mí me lo has dejado todo tan cuadrado, ¿no? O sea, como que tiene que Sí, haber sí, estos objetos, tan tiene que haber estos reglamentado. pasos, tiene que haber... Sí, sí, Esto es un plagio, o sea, es una creación. ¿Qué es? O sea, ¿yo claro. qué estoy llevando a escena? Claro. ¿Estoy llevando exactamente una reproducción exacta de lo que Nunca propone lo va a Beck? ser. Pero es que, de hecho, en Claro, cada interpretación, cada vez que se ponga en marcha, aunque sea con los mismos actores, mismo nunca lo va a director, ser. nunca va a ser igual. He leído con respecto a esto, que antes estaba buscando una cita súper chula que dice el propio Beckett: yo solo me hago responsable en mis obras de los sonidos fundamentales, que me ha parecido como tan bello, ¿no? Y tan sutil y Sí. decir, pongo una pauta a través de la cual Es funcionan, que pues lo que decías tú, los objetos, el espacio, los actores, y yo lo dejo todo ahí, eso es lo fundamental. Más allá de eso, pues igual, De hecho, es que a mí me hace mucha gracia porque también, o sea, y volviendo un poco a Alan Snyder, sí, actor que sí. también hablo de él y tal, él decía, dice, yo hacía preguntas sobre lo técnico y sobre lo técnico, o sea, cuando yo actuaba con él, le hacía preguntas sobre lo técnico y sobre lo técnico sí que hablaba, porque él tenía muy claro todo lo que, dice, pero Porque eran sobre el herramientas significado, de ejecución, me claro, imagino, ¿no? Al final. pero sobre Claro, el significado no hablaba jamás, porque él decía que lo que quería decir o lo que quería significar ya estaba dicho en la obra. claro, Entonces claro, qué él no iba. interesante. Claro, entonces era como de alguna manera, es que ya estaba, o sea, quiero decir, es que en su cabeza estaba todo tan claro, yo creo, él sabía tan claro lo que quería decir y estaba tan seguro de lo que hacía que ya está, Ya, simplemente. antes has dicho una cosa que Joyce le recomendó que compusiese, ¿no? Que crease más desde el corazón. Pero no sé, cuando hablamos de todo esto, me parece un actor tremendo, o sea, un actor, un creador tremendamente intelectual en realidad, ¿no? Sus obras son. Mucho, pero se intenta despojar siempre de la cultura y de lo que, o sea, creo que hay una cosa de Beckett que me parece muy interesante, o sea, y de hecho con Joyce hubo ahí
la Es que relación yo marcó quiero llegar al muchísimo. salseo, ¿eh? O sea, ahora vamos a llegar al salseo, Joyce, porque esto es así. Sí, sí, no, no, porque es curioso y que realmente le Necesario, marcó. claro, sí, sí. Sí, pero él siempre intentaba despojarse de lo que era eso, la cultura, ¿no? A él le interesaba, hay una frase que él decía que quería, que esto es muy guay, que quería agujerear las palabras, ¿no? Hasta que todo lo que hubiese allí, sea algo o nada, saliese, se colase, saliese a la luz. Entonces, Ostras, qué es bonito. como que él, claro, entonces es como, no, o sea, yo creo que sí que es cierto que puede parecer un autor como culto, como desde la razón, como desde... Pero hacía un ejercicio constante para que eso no fuese así. Y entonces yo creo que también debe haber una lucha, o sea, bueno, debió él tener una lucha interna Sí, entre lo que él era entre lo y lo que... emocional y lo intelectual. Exacto, Claro, es que es exacto. como desnudar, ¿no? Como desnudar las palabras, el significado, y mostrarlo en su... Totalmente. Mira, si quieres entramos con Joyce, porque el tema de las Dale ahí, palabras dale ahí, dale está ahí, muy unido. dale. No, a ver, solo por salseo, si es que ya Que ves no, tú, o sea, que lo que nos mueve es así. James Joyce es un autor de la hostia, que vamos a decir, o sea, Sí, así por y definirlo, o sea, si tenemos que poner una categoría, estaría de yo, los de la hostia. ¿cómo lo definirías tú mejor? Yo No, no, no no, sé, no, me parece estupendo, vale. no tengo ningún pero. Entonces, y él trabajaba, o sea, bueno, se conocieron en teoría. Yo esto, según mis fuentes, yo esto no lo sé. A mí me dijeron que se conocieron en Trinity College, pero luego he leído Vale, otras cosas, no sé muy bien. vale. Bueno, en También cualquier se caso, dijo, se llegaron a también se dijo, conocer personalmente. sí, 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 también se dijo que Beckett había sido secretario de Joyce. No. Y no. Eh, pero no, pero Beckett admiraba a Joyce muchísimo, 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 hasta el punto de, se sabe que se puso en sus zapatos, o sea, real. O Esto lo sea, había teniendo el leído. Esto es verdad, porque lo he leído. Vale, vale, se pone sus Vale, explícalo, sea, perdona. zapatos y sale a pasear, ve que tiene el pie más grande que Joyce, le iban pequeños los zapatos y el tío salía a pasear para entender un poco, o sea, un poco fan loco. Y masoquista ¿No? también, pero bueno. Pero como que le admiraba hasta tal punto de que se pone sus zapatos y sale a pasear un poco para sentir lo que era Pero ser Chris, al James. final, eso es casi, o sea, es llevar el compromiso con tu creación hasta límites, porque es que incluso, claro, es que nosotros en castellano decimos ponerse en la piel de alguien, ¿no? Pero en inglés Pero esa en misma expresión inglés, es ponerse en los ponerse los zapatos, en zapatos, las botas de alguien. exacto, Entonces es de, exacto. voy a llevar a la literalidad el El intentar ver todo, a través de sus ojos. todo, exacto, totalmente, ¿no? Qué Lo que sí gracioso. que pasaba es que, o sea, y piensa que cuando conoció a Joyce él era muy jovencito también. Claro, Que creo que también influye eso el punto influye. de que cuando conoces a alguien y tienes 20 años, se te ponen los ojillos de corazón rapidísimo, pero luego ya Ya. cuando tienes más edad, pues igual, no, pues te lo Sí, tomas nos más de... volvemos más tranquilos, más cínicos a veces también, y Exacto, bueno, sí. también. Bueno, entonces él cuando le conoció, pues eso, como que le admiraba muchísimo. Sin embargo, había una cosa que es eh, que Joyce trabajaba la palabra desde la, o sea, el trabajo, la obra de Joyce es desde la omnipotencia de la palabra, en la lengua inglesa, ¿eh? Estamos hablando. Vale. Entonces era como que una persona que controlaba muchísimo, y Beckett de alguna manera era como, no, lo que proponía o lo que él quería era trabajar no desde la omnipotencia, sino desde la impotencia. ¿Vale? Entonces, hola, hola. No estamos saludando a todo el mundo, pero bienvenidos todos, ¿eh? Perdonad porque estamos mezclados hablando, bienvenidos. Esperemos que Pues eso, estéis a ay, mira, gusto. Ari, ay, qué ilusión, Ari, hola, Ari. Pues eso. Bueno, pues eso. De alguna manera siempre se ha dicho que James Joyce fue como el padre literario, ¿no? De De... lo que hemos dicho antes, de que le dio el consejo de trabaja desde tal, pero desde el corazón y no desde de la razón y estas cosas, pero lo que a Beckett no le convencía era el tema de la omnipotencia de la palabra, del control, de la no, y él se propuso más que proponerse, lo propuso él mismo, trabajar desde la impotencia de la palabra. de la impotencia de la palabra. Sí, ser pobre en palabras, ¿no? Y para conseguir esto, antes ya hemos dicho que Beckett había estudiado en Trinity College, que había estudiado italiano, francés y, Ujú. bueno, pues se propuso dejar de escribir en su lengua madre, ¿no? En su lengua materna y empezar a escribir solo en francés, ¿no? Y hay quien dice que la ruptura del idioma
de alguna manera ese cambio de idioma supuso dejar atrás su lengua madre, ¿no? O sea, como la madre, y por otro lado también dejar atrás o evolucionar, dejar atrás A Joyce. al padre literario que había Es matar sido. al padre, ¿no? Un poco, es decir, bueno, Exacto, hasta sí, aquí exacto. y ahora Y a empieza una partir de nueva aquí, etapa. Claro, pero no escribir en tu lengua madre, o sea, es maravilloso y es todo un reto, pero claro, me tu parece intención es valiente, mucho más, sí, valiente, me parece valiente. pero a veces te puedes quedar sin recursos cuando quieres expresar ciertas cosas, puede ser mucho más complejo, ¿no? Poder Pero ejecutar al esos final recursos. es como que desde esta pobreza, o sea, él desde esta pobreza la utilizó de alguna manera para ser como muchísimo más directo. Es decir, cuando tú no tienes los recursos para, pero esto nos pasa a cualquiera, si tú no sabes Sí, hablar bien una lengua y tienes conocimientos básicos, al final te sí, vas a hacer entender y en sí. vez de andarte con rodeos vas a decir directamente lo que necesitas de la mejor manera que tú puedas. Un poco yo creo que Claro. esto fue lo mismo, o sea, él a través de empobrecerse en palabras, lo que hizo fue llegar a esta cosa del menos es más y ser como muchísimo más concreto. De ahí el título que has elegido para la conversación de hoy. Exacto, sí Porque el señor, título lo ha ¿no? puesto Chris, yo le pregunté, ¿cómo quieres que llamemos? Porque esto es una charla, pero bueno, por darle una especie de etiqueta, por darle el packaging, ¿no? Y cerrarlo. Y entonces hablaste de dos títulos, uno era la forma y la palabra, La creo que era, forma, es el texto y la forma, sí, ¿no? que O era o la relacionado con lo forma que has gramática, comentado antes, ¿no? Y sí, esta era la la mendicidad. medicina de las palabras. Que además en este caso también como que va muy unido por el tema de teatro y traducción también, claro, porque Claro, todo esto tuvo una repercusión tremenda en el tema o sea, el hecho de que él dejase de escribir en su lengua materna, empezase a escribir en francés, luego tuvo una repercusión tremenda con todo el tema de la claro, traducción. porque me imagino que el mercado literario inglés seguiría demandando sus textos. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Se publicaban en inglés también? ¿Quién se encargaba de esos Claro, lo textos? que pasaba es que él cuando decidió escribir en francés, decidió no tener nada que ver con sus textos, o sea, dejar el inglés completamente de lado, ¿vale? Un Decir, momento, ya está, yo Cris, escribo. una pregunta. Cuando hablamos de estos textos, nos referimos, como es multidisciplinar, nos referimos a teatro, nos referimos a novela, nos referimos a poesía. Básicamente a teatro también hay a novela, o sea, Mercier Camille, yo si no recuerdo mal, la escribió, bueno, la escribió en francés, pero ya en inglés, por lo que vamos a decir ahora. Pero en general, Claro, o sea, empezó, o sea, porque la esto idea cabe todos es, los... Ujú. sí. Entonces, bueno, la idea es esta. Él dijo, vale, me paso al francés, que le den por saco al inglés, yo ya no quiero saber nada más, ¿no? Pero, claro, era Beckett, era puntilloso, era muy exigente y era como, ¿no? Como tenía muy claro lo Casi que quería. rozando el TOC, Entonces, ¿no? Podríamos decir que sí. yo no sé si casi. O sea, yo igual me aventuraría a decir que Igual estaría probablemente después de dentro ver. del TOC, Exacto. O sea, al menos directamente. después de ver el resultado de sus obras y tal, no sería descabellado. Entonces, él cuando traducen la primera vez, la primera traducción de una obra suya escrita originalmente en francés, cuando él ve la traducción al inglés, se horroriza de tal manera que queda con el traductor y la retraduce. ¿Vale? O sea, dice, y además esto está en unas cartas y tal, o sea, es literal, él dice, es horrible. O sea, han Me masacrado has mis obras. fastidiado la vida, has matado a mi Entonces, vida, mataste a mi paz. exacto. Y él ahí entiende que va a ser más trabajo retraducir las traducciones que escribir en dos idiomas. O sea, que hacer la misma obra en francés y en inglés. O sea, ¿Vale? Porque capaz, dice, si total, lo voy a tener que hacer igual, porque voy a tener que retraducir lo que hacen otros, porque no tienen ni idea de lo que estoy hablando un poco, es un poco el lo no hago saber yo todo. delegar, ¿no? O sea, también Sí, lo total. típico que tienes a alguien a tu cargo y es que acabo antes haciéndolo yo. Que si lo hago yo. Exacto, tengo menos trabajo. Bueno, pero así, eso es maravilloso, pero así lo que nos ha dado es que tenemos sus obras, son originales en ambos idiomas. Claro, qué Eso, pasada. claro, ¿Era no rápido? es ¿Sabes si era rápido traducción. escribiendo? ¿No? Igual esta pregunta no tienes ni idea porque no tienes por qué saberlo, Ni claro. idea. Porque claro, es que yo me planteo que cada vez que tú te pones como reto la creación de una nueva obra, o sea, tienes que crearla en dos idiomas, Mira, con dos protocolos claro, diferentes, ¿no? Con dos... la cuestión además es que como él también era traductor, Claro, o sea, yo me imagino que había una cuestión de traducir, claro, pero traducir no es una traducción literal. Traducir quiere decir, además, y se habla de realismo transcultural por eso, porque él o sea, él lo que pretendía es que tuviesen la misma sensación y que les llegase de la misma manera la obra al espectador, independientemente del lugar de procedencia. Es claro, decir, y de la que si lengua que... Hmm.
claro, que si tú leías, si tú eras de cultura francesa y tenías unos referentes y tal, además, o sea, su realismo situacional quiere decir también que él, o sea, los recuerdos en Beckett están basados en lugares reales, no son lugares inventados, sino que se nombran lagos, se nombran pueblos, se nombran que existen. Por lo tanto, una persona que tenga una cultura de cierto, ¿no? O sea, quiero decir, de cultura inglesa o de cultura francesa va a tener ese referente. Pero si tú coges y traduces O sea, y los del ponen, o sea, esos referentes son diferentes en la versión inglesa y en la versión francesa. O exacto, sea, hace una porque él, labor de situar las obras no solo en el idioma, claro, sino en el contexto exacto, sino social. en el contexto. Por eso te Madre digo mía, que qué locura. yo no creo que fuese rápido, pero porque tenía que, es que de hecho, mira, me comentaron uno de los ejemplos es Los días felices, que Ujú, en inglés se llama Oh Happy Days, que es como una ujú, canción de brindis irlandesa, ujú. ¿no? Como que podría ser, pues yo qué sé, Asturias, patria querida, o algo así. o la Todos canción de hemos pasado borrachos por de... ahí. Todos hemos Exacto. pasado por ahí, ya está. Sin embargo, en francés se llama Ole du jour, creo que es, o Sí, Au en du los jour, bellos días, ¿no? Sí. Ujú. exacto, que eso es parte de un poema francés, ¿vale? Y entonces es como que de alguna manera él no podía dar puntada sin hilo, es decir, Vale. yo quiero que haya una referencia. Entonces, por ejemplo, él en Los días felices no cambia los nombres. Hola, Hola, Dani. Dani. Él cambia los nombres a los personajes principales, pero sin embargo a los amantes de Winnie, que es la protagonista, sí que les cambia el nombre dependiendo de la versión para conseguir la comicidad. Vale. Entonces es como, Bueno, claro, si claro, controla, si él, o sea, no si controla, que controlar puede tener una connotación incluso negativa, pero sí, si o si intenta conoce, componer en sus piezas incluso los sonidos, es lógico que también se encargue de estos pequeños detalles, ¿no? O sea, ya no solo por claro. idioma, sino porque la obra funcione en su totalidad perfectamente. ¿Qué es esto de realismo situacional o transcultural o no sé cómo le has llamado? Sí, ¿Qué es eso? básicamente ¿Eso qué es es lo el que es? realismo, eso está guay, o sea, el realismo transcultural o realismo situacional, o sea, para entenderlo hay que tener en cuenta eso, el cambio del inglés al francés y lo que estábamos hablando, el hecho de que eh, tú quieras tener, o él pues, en este caso, vamos, que él quisiese tener en cuenta cómo iba a repercutir su obra o cómo iba a recibir su obra el público, independientemente del lugar de procedencia, pero luego también y por eso no se puede hablar de absurdo, el realismo situacional lo que plantea es situaciones cotidianas de la vida humana, ¿vale? Y él a través de estas situaciones cotidianas plantea la tensión dramática, ¿vale? Entonces, obras como, pues eso, como Esperando a Godot, la tensión dramática viene desde la espera. Esperar es algo que en principio es lo más normal del mundo, lo más humano, o sea, no supone nada más, pero él a partir de ahí crea con ironía esa tensión dramática y encima nos pone siempre o casi siempre en el inicio de la obra, la primera frase te pone, o sea, te da una información de lo que vas a ver a partir de ahora. Es decir, Como que te pone en sobre Esperando a aviso. Godot, sí, en Esperando a Godot, que todo va sobre la espera, la primera obra es No hay nada que hacer. Y Y te efectivamente. está, efectivamente, ya está, o sea, tú Es ya así. sabes lo que vas, El que ya avisa no es está, no hay traidor. Como diría la Yaya, el que avisa no es traidor, el que ¿no? avisa no es traidor totalmente, ¿no? Pues tal cual, o en fin de partida, esta tensión dramática viene de la situación de la imposibilidad de acabar y habla de una pareja que, aun no queriendo estar juntos, van a estar siempre juntos, Pero no van a fíjate, acabar. incluso el propio título te habla de fin de partida. O sea, es que el propio título pone Exacto. en contradicción Pero si es que la digamos, el primera entramado de la obra. frase te dice acabó, se acabó, acabará, quizás acabe. Ya está, ahí lo Está bien. tienes. Esta es la primera frase, entonces tú ya sabes un poco que... Gestiónatelo tú a partir de ahora. Exacto, ¿no? Entonces es como, de ahí hablamos de un realismo situacional y por eso yo creo que aparte de lo que ya hemos comentado antes, no se puede hablar de absurdo, porque no hay nada absurdo allí. Claro, pero ¿qué espera cuando intenta crear esa tensión que tú proponías, ¿no? Sobre las situaciones cotidianas o a través de las situaciones cotidianas? ¿Qué espera transmitir?
al espectador. Me refiero, es una mirada crítica, una mirada, o sea, me imagino que dependerá de todas las obras, por supuesto, pero normalmente sus textos suelen ser, como te digo, críticos, suelen ser más existencialistas, suelen ser hacia dónde lleva el espectador. Pero fíjate que es que soy un poco, creo un poco que es lo que hemos hablado antes. Como él decía que no entraba a hacer un juicio de valor. Bueno, claro, no puede llevarte, o sea, te lo Claro, y suelta como y él te ya, decía, o sea, claro, y tienes que creértelo. tú haz con esta obra lo que tú quieras, porque él de hecho, como decíamos antes también, no iba a hablar de significado, porque él ya lo que quería decir en la obra ya lo había dicho. Y tú mismo, o sea, quiero decir, y esto es lo que, y claro, o sea, yo creo que depende de cada uno cómo lo reciba, en qué momento lo lea, lo que pueda entender, el contexto que conozca, bueno, le supondrá una cosa u otra. Claro, es que yo te preguntaba esto, perdona, porque cuando hablábamos, cuando me propusiste, no, vamos a ir por este lado, y a mí me hablaste de este realismo situacional, o este, ¿cómo es? Transcultural, por el hecho de que va de una Transcultural. cultura, o sea, de que Ujú. al estar en dos culturas, Claro, una de las, te lo comenté, lo que me vino a la mente por un lado fueron los conceptos de conocimientos situados de Donna Haraway, porque también estaba trabajando en una mediación que tenía que hacer de Olafur Eliasson y él hablaba un poco de esto, pero luego también me vino a la mente la internacional situacionista, ¿no? El situacionismo, bueno, francés, pero bueno, la internacional situacionista. Y ellos hablan de la uh-huh, construcción de situaciones, ¿no? Construir situaciones de una manera deliberada, que es un poco lo mismo que realmente propone Beckett. Lo que pasa es que ellos sí, muchas veces, bueno, ellos construyen esas situaciones a través de diferentes medios, que puede ser una revista, que puede ser deambular por la ciudad, que puede ser, bueno, derivar, ¿no? Deriva por la ciudad, pero al final siempre tienen detrás como una mirada crítica frente a la sociedad contemporánea, frente a la sociedad capitalista, ¿no? Es una crítica performática. Y no sé si en sí. eso estarían unidos o no tendría nada que ver, hice yo, Fíjate porque como hablamos de situacionismo, de relación situacional, ¿no? De realismo situacional, lo uní yo porque sí, no sé. ¿Qué opinas? fíjate que yo opino que no sé hasta qué punto, o sea, quiero decir, yo sé lo que él pudo decir o lo que yo he podido leer sobre lo que él ha dicho, Sí, sí. eh, ¿no? Entonces, por un lado eso, que él no quería meterse en juicios, por otro lado que él no era ni lista ni Mm, pesimista, sino que él simplemente de alguna manera veía que en el mundo había varias cosas y que a él pues le había tocado ver más de unas y de otras, era y ya como que está, de alguna manera él se alejaba de eso, pero por otro lado yo también creo eh, que siendo una persona tan culta, o sea, que yo creo que no tenía, vamos, o sea, que era un avanzado de alguna manera y por todo lo que propone a su época, me niego a pensar que realmente él no tenía una posición allí o que no había una crítica allí. Sin embargo, pues la decisión de decir yo no voy a aceptar o no voy a publicitar o a publicar mi claro. intención en la obra. O sea, tú haz lo que te dé la gana. Probablemente sí que haya. Y de hecho, si tú lees, hay cosas que dices, ok. Sí, pero que bueno, que no es la intención directa, sino que es O más, no al yo menos te lo la que él... planteo, ¿no? Es una Sí, especie de gran creador que se mantiene en la sombra, que ha planteado la situación, pero que deja que luego los propios actores, la situación, pero también el público luego acabe de construir, que es lo que sea... hablábamos un poco Exacto. antes. ¿Qué relación tiene él con sus personajes? Porque por lo que tengo entendido era una relación bastante próxima. O sea, como curiosidad, te diré que él a sus personajes le llamaba su gente. Ay, su Con gente, lo me cual, encanta. exacto, sus personajes. Y luego hay una de las cosas que también Hola, hace que... Jordi. Hola Jordi. Jordi. Pues eso, que hay una de las cosas que también hace que hablemos un poco de realismo, el hecho de que sus personajes crecían con él. Es decir, cuando él escribió Esperando a Godot, los personajes protagonistas tenían más o menos la edad que él tenía, cuando escribió, ¿sabes? O Qué sea, que él bonito. hacía que los personajes creciesen con su edad. Supongo que de alguna manera, hola Paula. Oh, pues esto, que él hacía eso, que los personajes creciesen con su edad. Yo creo que también por una cuestión, eh, no sé si ya de empatía o qué, pero que, bueno, uno conecta más, no sé si te pasa a ti, o al menos a mí sí que me pasa, que yo es más fácil que conecte con gente de generaciones próximas o de mi generación que con gente que ha vivido
Entonces yo creo que si tú quieres Sí, poner palabras, o sí. justo palabras no, pero bueno, si tú quieres poner, depende qué cosas, en boca de alguien, es mucho más fácil que sea... Bueno, tu eh, mirada va a ser más próxima, ¿no? De alguna manera, el contexto en el que te mueves y todo aquello que te sí, mueve va a estar más cercano. Claro, entonces la cuestión tiempo es importante también en sus obras, o sea, el cómo entiende es el uno de los tiempo. temas, es uno de los temas básicos. Bueno, o sea, quiero decir, tiene varios temas, ¿eh? Pero el paso del tiempo como algo que nos va a hundir a todos es uno de los temas ¿Que nos va que a habla hundir o que nos va a unir? a hundir. Ay, yo estoy un poco bequete en estos días, ¿eh? O sea, tengo también esa Ah, vale. sensación de paso del tiempo. El paso Digo, del tiempo nos une. Digo, pero esto que es Mr. Wonderful, no. claro, yo estaba alucinando, digo, ¿qué me estás contando? No, me encaja más lo de hundir. Claro, y de hecho, Alicia, Los Días Felices, que es la obra esta que ya hemos hablado, que habla, aparte del paso del tiempo y de la pérdida de la memoria, el personaje cada vez está más hundido. Esto pasa en una playa y el personaje protagonista cada vez está más hundido en la Qué arena. bello. Empieza con la arena hasta creo que es las rodillas, luego ya por el torso y luego acaba con el agua, o sea, perdón, la arena hasta aquí, hasta el cuello. Entonces es como la metáfora del tiempo, del paso del tiempo hundiéndote, Además la arena, ¿no? El literal. reloj de arena, todo, o sea, todo. Claro, una vez más lo que decías, que todos los elementos lanzan un mensaje que acompaña al texto, ¿no? Que acompaña, Totalmente. digamos, al desarrollo de la obra. Y es cierto Sí. porque, igual que el tiempo, también, pues lo que hablábamos, los sonidos, los silencios, todo esto lo tiene controladísimo. Y ahora que comentabas, había leído que una de las palabras más repetidas en Esperando a Godot es la palabra silencio, ¿no? Es la palabra, eso también, o sea, es real, hasta ese punto controla y te Sí. emite el mensaje de una manera. Por eso te decía antes que lo de que no sea intelectual, lo de que me cuesta mucho Mira, anclarlo pero muy, por muy ejemplo, vale, es curioso. que sí que es intelectual, pero de nuevo volvemos a lo mismo de este ejercicio que hace para alejarse de eso. Y por ejemplo, Los Días Felices, y con todo el tema de la pérdida de la memoria, lo que hace es trabajar a los clásicos, o sea, él, o sea, Beckett, como curiosidad, su trabajo de investigación y tal, lo hizo sobre Descartes, con lo cual, o sea, era un tío que no le, le- Genial. le Bueno, interesaba, encaja, ¿no? Que sea encaja, cartesiano en todo. exacto. Entonces él, vale, o sea, de repente él, un tío que controlaba, que era culto, entonces propone, a mí esto me pareció muy interesante, él se propuso un ejercicio de hablar de los clásicos desde el olvido. Y entonces citaba a los clásicos en Los Días Felices como, ¿tú sabes cuando tú intentas reproducir una frase que has dicho hace tiempo y no te acuerdas? Cris, tú me Alicia, conoces ¿sabes? O y sea, en sabes plan, que me te pasa conozco, lo cada dos sé. por Es tres. una pregunta retórica, porque queda bonito Pero para decirlo. los que estáis con nosotras de charleta, deciros que sí, que para mí esto es algo muy Exacto. común. Vale, que tú intentas reproducir la frase que has dicho hace X tiempo, o sea, en tu caso a lo mejor una hora, hay gente que a lo mejor una semana, no, ¿Cómo no la voy a querer? no, no, pero entonces hay gente o sea, pues eso, que al intentar reproducir consigue como de alguna manera ir a la idea, pero con otras palabras y es como incluso confuso. Vale, él se propuso Silvia. Él se propuso el ejercicio de citar a los clásicos desde el olvido, desde la pérdida de la memoria. Qué bonito, la verdad ¿Vale? es O que es súper sea, como, bonito. como tener que citar a un clásico diciendo, creo que era, y dejó varias frases escritas sobre cómo citar a los clásicos desde el olvido para los traductores, en Ya, plan, qué bonito. Claro, pero una vez más claro, el entonces, tiempo, la memoria, o sea, la claro, amnesia, o sea, ir hacia el olvido directo, ¿no? totalmente. Pero, El, el, pero el, estando presente lo clásico, sin olvidar tampoco lo previo, porque él no, es un amante de la es literatura, es parte, un amante del exacto, teatro y qué eso fuerte, es. qué Pero se bonito. propone siempre, siempre el tema de despojarse de la cultura, de la palabra, del conocimiento, porque supongo que, y creo que tiene razón, pero supongo que es mucho más interesante hacer un ejercicio desde ahí que no desde, pues mira, yo conozco los clásicos, sé escribir perfectamente, es como, pues muy bien, Bueno, pero tenemos no muchos es ejemplos interesante, de esto ya lo ha hecho gente que mucha parte de gente. eso, sí. Claro, Sí, claro, sí, sí, sí. claro, voy a Te quería beber. preguntar una cosa, porque ya son y Uh 20 y -huh. tampoco quiero que se alargue muchísimo porque no queremos que la charla sea de dos pesadas que están No, toda la noche hablando de Beckett. Y hay una cosa que, o sea,
a las piezas audiovisuales que hizo para cine, televisión sobre todo, ¿no? Que eso es maravilloso, que Sí, en he estado Alemania, de viendo hecho, o algunas, sea, o sea, es que me parece alucinante, pero es muy a loco. algunas de esas piezas, o no sé si a todas ellas, las denominaba como peephole art, ¿no? O sea, arte mirilla, o Mirilla, eh, eh, como, sí, como, sí, o sea, sí, como lo situando que al miras por la espectador, bueno, puerta, como, básicamente, situando al espectador como... Sí, ¿sabes? Un poco. total, un poquito eso. Situando al espectador como una especie de voyeur, ¿no? Que está viendo algo, ¿no? Que no debería de ver, que está, Que no debe ser, o sea, exacto. Que él le está sitúa, creando, sí. Y entonces ese situar al espectador en una situación que supongo que también forma parte de la propia tensión narrativa que él genera, ujú. quería saber si esto solo se puede aplicar a las obras audiovisuales porque tú estás desde tu casa. Dice Luis, no sois pesados. Bueno, gracias, Gracias, Luis, pero es Luis. que tú nos tienes mucho cariño. Bueno, eso que si se podía, si se puede aplicar solamente a ese espectador que está desde su casa viendo a través de la pantalla, que al final la pantalla es la mirilla, ¿no? La pantalla de la televisión es la propia mirilla, o si lo podríamos aplicar también al espectador de teatro, que al final de alguna manera física está dentro de la propia obra. Yo creo que de alguna manera es muchísimo más claro en el audiovisual todo este tema del espectador voyeur por el hecho de que un voyeur en teoría no debe ser visto. Claro, O sea, tú como espectador en el teatro sabes, o sea, el actor sabe que tú estás allí y que le estás mirando. Sin embargo, él lo que le propone es, te voy a hacer un contenido que en teoría no debería ser, no debería estar creado para ser visto y tú lo vas a ver, porque de hecho consiguió que yo no sé de qué manera y no sé en qué mundo loco, que me encanta, que el contenido suyo se pusiese en televisión pública alemana a horas, de decir, en plan, pero también inglesa, ¿no? Porque yo creo que la BBC también, también, también. también. Sí, 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 también. Pero quiero decir, es como llegar o sea, al menos la que yo tengo, la BBC no sé muy bien en qué horarios, pero según lo que me dijeron a mí era como se ha conseguido poner esta obra o cierta obra, yo que sé, Quadrat 1 o Quadrat 2, que es algo como muy loco, que no hay palabra, que hay como, ¿no? O sea, como algo extraño de ver y se ha puesto en la televisión Muy pública experimental para ponerlo muchísimo en un y horario, se ha puesto digamos, generalista en dentro de plan la televisión pública. yo que sé, igual las 7 de la tarde o algo así, que es como muy loco. Antes de pasar sobre esto, sí que te agradecería que luego, si quieres por privado, hola Laura, Hola, me Laura. recomiendes algunas piezas audiovisuales que la gente pueda encontrar, por ejemplo, en YouTube, y entonces yo en el comentario del vídeo las pongo por si a alguien le interesa verlas porque están disponibles. Y Están, sí, realmente es toda sí, una experiencia ver qué tipo de obras planteó para totalmente. televisión, Pero no sé si te va a gustar o no te va a gustar como espectador, pero pero que merece es la algo pena verlo. interesante, es seguro. Pues si Sí, te pues si parece tienes... bien, lo vamos a hacer así, no, me las transmites y yo lo pondré en el comentario del vídeo y así si vosotros queréis verlo lo tendréis disponible, es simplemente buscar pues eso, en YouTube o en Vimeo o perfecto. donde puedan estar Yo luego te las paso si quieres todas. para que tú las pongas, pero vamos, que sí, hay Genial. varias. Entonces, esto, lo que estábamos Sí, hablando perdón, que te he cortado un poco, anteriormente, ¿eh? está bien. Es decir, el hecho de que, claro, de que tú al estar en el teatro, la persona que está como haciendo algo, ¿no? Como actuando, como tal, sabe que estás ahí, que están mirando. Y entonces eso de alguna manera sí que está hecho para ser visto. Lo que él propone en el audiovisual es, voy a crear un contenido que en teoría no es para ser visto y voy a hacer que tú lo mires, pero desde la comodidad también del salón de tu casa, que un voyeur en principio no tiene esa comodidad. Claro. Eh, no hay, o sea, quiero decir, eh, a lo mejor sí, si eres de los que yo que sé, en plan rollo la ventana, ¿sabes? La ventana Sí, sí, indiscreta, ¿sabes? sí. Que es en plan desde tu casa, pues vas haciendo así, igual sí, pero en general un Bayer es como que tiene como esta cosa de que no le vean. Bueno, claro, y forma parte también del riesgo y supongo, de la vidilla, ¿no? Exacto, Del morbillo. del morbillo Del total. morbillo. Pero él lo que te propone es eso, es vas a ver algo que no está hecho para ser visto. Desde la comodidad de tu casa, pero vas a ser un Bayer. Entonces, Jo, es que a mí esto me lleva no sé si es la última obra o de las últimas obras de Marcel Duchamp, que uh-huh, precisamente no lo hizo desde la comodidad de tu casa, sino desde pues un espacio más o menos neutro, como sería la sala de un museo de una galería, y preparó una uh-huh, instalación artística que es Etandoné, en castellano creo que se llama La Cascada, creo que la tradujeron de esta manera, y básicamente era eso, él
pues basándose en una puerta que había encontrado, es que creo que la puerta la había obtenido, era un ready la había obtenido, no sé si en Cadaqués he leído, es que es una cosa muy loca. Algo loco. Y entonces a partir de ahí él crea una mirilla de dos agujeros para los dos ojos a través de los cuales tú ves la obra, que es a través de una pared de ladrillos, tú ves a una mujer desnuda, rasurada, toda ella, con una lámpara de gas, al fondo un paisaje idílico, que es algo como muy extraño, o sea, tienes muchos datos Sí, pero no pero encaja no, ¿no? ninguno Como y tú cosa estás ahí así, participando, ¿no? Entonces, un poco esta manera claro. de entender las piezas Sí, ¿no? audiovisuales de Beckett me recordó a eso, me llevó a... Pues totalmente. O sea, de alguna manera eres cómplice de algo que ni siquiera es Estás como, es que ahí, no pero no puedes exacto. parar de mirar, y de hecho No, debes hacerlo para poder encontrar sentido a lo que estás viendo, ¿no? A lo que estás si es haciendo. que vas a encontrar sentido, que igual yo qué sé, también te digo, o sea que, pero Jo, sí, aquí sí. quería hacer un comentario porque pensando sobre estas piezas audiovisuales en televisiones públicas, como por ejemplo yo lo de la alemana no lo sabía, yo había mirado un poco por preparar esto y ver por dónde lo llevábamos Yo si no me y equivoco, había visto en Quadrat, la Quadrat BBC. seguro que, sí, pues yo, Quadrat seguro que Claro, es una de que es mis preferidas, que me la pongo de vez en cuando, ya es un poco raro, pero, o sea, bueno, porque es cada que una con sus me fricadas, esto es produce, así. pues, No te vamos a juzgar, no estamos aquí para juzgar, Chris. y de hecho es eso, pone Fon Samuel Beckett. Y ahí yo dije, pues si pone Fon es Pues porque va es a ser, va a alemán. ser suya. Pues ya está, va a ser esta. Y Bueno, dije, "Ay, o sea, la cosa que me vino a la mente fue, jolín, qué guay esa televisión de los 60, los 70, que arriesgaba, ¿no? Que arriesgaba y también intentaba aportar y construir, o ayudar a construir la cultura visual de los espectadores. Y, por ejemplo, pensaba en la BBC y a la vez que estaba poniendo piezas de Beckett, o no sé si a la vez, pero de manera muy cercana, pues, por ejemplo, emiten todo el tema del Flying Circus de Monty Python, que es es también una que mirada, claro, es desde el humor también una mirada a veces crítica, rupturista, ¿no? Que incluso, bueno, pues puede generar, o sea, que es una cosa súper total. interesante, esa Pero otra es que, televisión, ¿no? sí, totalmente. Pero es que, y te iba a decir, pero quizá en el audiovisual no, pero te iba a decir, pero es que ve que también puedes encontrar algo de humor. O sea, quiero Ah, decir, sí, sí, total, total. eh, Ay, de hecho, a ver si lo encuentro. Ay, sí, mira, había encontrado una frase que me pareció súper bonita suya que dice, la mirada sobre lo trágico es susceptible de generar risa. y Esto es es de que es Beckett. real. Y es que Sí. también es así, para mí también el humor Y muchas veces ayuda a gestionar ciertas emociones y también generar una mirada crítica sobre cosas que pueden ser muy duras, ¿no? totalmente, te ayuda también a llevar como esta tragedia, pero es que además, o sea, pasa también, es curioso, porque en los años 80 y 90 bueno, del siglo pasado, Ujú. se estudiaba a Beckett como, un autor desde este existencialismo nihilista, ¿no? Del que hemos hablado antes, como este peso, esta cosa. Sí, Sin embargo, ahora se estudia más desde la parte, desde el humor, que es algo que a mí también me parece muy interesante, porque el humor siempre estuvo allí. Entonces, los que hemos evolucionado hemos sido nosotros. O sea, es como que claro. dependiendo del periodo en el que se esté estudiando, eh, le vas encontrando, o tú tienes una vista cambiada, ¿no? Entonces Bueno, pero encuentras, Pero supongo que esto forma parte, o sea, lo que estás diciendo es totalmente cierto, ¿no? Al sí, final, los estudios críticos que se hacen sobre la obra de un artista no dejan de estar sometidos al contexto en el que ellos mismos se realizan, ¿no? totalmente, Entonces, después totalmente. de la Segunda Guerra Mundial, la ruptura que se produjo a nivel cultural, e incluso a nivel anímico en la población, fue muy bruta, sobre todo en Europa, y perduró. De hecho, podemos ver incluso en los 60 cuando se crea pues, todo el paso de una generación a otra, que al final la traducción sería, pues, por ejemplo, la primavera de Praga, mayo del 68. Esa ruptura generacional también deriva de la herida que había generado la propia guerra y toda la posguerra, ¿no? Todo el ambiente de posguerra. Entonces, los propios analistas o los propios críticos teóricos que pudieran hacer un análisis de la obra de Beckett iban a estar sumidos en esa realidad. Era muy difícil Total. verlo desde un punto de vista humorístico, porque a veces nos cuesta, para eso necesitas Y dar un porque paso no, más allá. exacto, entonces necesitas tomar perspectiva y necesitas tiempo. Yo Claro, es que también es creo que es muy lógico. necesario el tiempo. Pero sí que es cierto que ya no solo en Beckett, en cualquier obra de teatro, sobre todo porque no te pasa a ti, lo estás viendo como espectador, pero cualquier tragedia, o sea, de hecho, al menos a mí las obras cómicas de humor que más gracia me hacen es cuando realmente el personaje lo está pasando mal. O Ya, sea, el humor, sí. o sea, claro, una situación que desde el propio drama se da la vuelta y se convierte en algo muy cómico.
Pero yo creo que porque también conectamos con esa parte más frágil que todos tenemos, ¿no? De ese personaje, en esa situación concreta de, pues de lo que sea, de desastre, de drama, que todos hemos pasado y de algún modo también es exorcizar esos sentimientos, esas Total. situaciones en las Sí, que hemos sacarlo vivido fuera. todos, ¿no? Sí, sí, sí. Total. No sé cómo vamos de tiempo. A ver, espérate que se me ha apagado el ordenador porque nos gusta mucho hablar. Pues Pues mira, acaba de son y pasar un media, está muy guay, está muy guay. Yo sí que te quería preguntar un tema, y es que en la obra, yo creo que es Engostrío, que es una de las obras que plantea para la audiovisual. televisión, ¿no? Sí. Hay una frase que he estado viendo cuando la he visto que se repetía varias veces, sobre todo al principio de la obra, que es mire de nuevo, vuelva a mirar. Esto es una voz en off que está narrando aquello que se está desarrollando en la escena, pero que le habla directamente al espectador. Es ¿Tú una orden crees? al Claro, es una orden directa, además. Mire de nuevo, Ujú. vuelva a mirar, ¿no? Eh, a ver, lo cual me lleva un poco a muntadas, ¿no? A la hora de muntadas pues la percepción, ¿no? Requiere participación, vamos a decir. ¿Tú crees que Sí. o sea, qué papel tiene en este sentido la relación? Porque antes hemos hablado de cómo veía a los espectadores, pero en este sentido, ¿qué papel tiene la relación entre el creador y el propio público, cuando además les está hablando a un público muy variado, que no es que vayan a ver sus obras, es que están desde sus casas, están viendo la televisión y de repente se cruzan con algo que Pues puede fíjate que desencajarles totalmente, ¿no? total, pero fíjate que yo creo que hay ahí un punto incluso, no sé cómo describirlo, con putería un poco, ¿no? De alguna manera, porque lo que está haciendo, o sea, él te propone algo que no está hecho para ser visto y te incita varias, o sea, y te pide y te ordena que lo mires. O sea, quiero decir, hay algo no sádico allí, pero sí, es como, no, o sea, soy consciente de que estoy haciendo una obra que no está hecha para ser vista y que la gente probablemente no vaya a estar cómoda, o no está hecha al menos para que la gente esté cómoda con esa obra, y sin embargo lo que te voy a hacer es que no apartes la vista de ahí, porque vas a mirarla y vas a volver a mirarla y probablemente vas a percibirla de otra manera o no, o puede que no, pero bueno, o sea, no dejes de mirar eso que no tienes que mirar. Claro, pero es Yo creo que curioso está porque ahí. te trata como un voyeur, ¿no? Como un voyeur que dices, estás en tu casa, nada de tal, pero al final continuamente rompe la cuarta pared, que en este caso es la pantalla, y te dice, oye, sé que estás Total. ahí, sé que me estás Sé que estás mirando, y ahí, ya que sigue miras, mirando. mira bien, Mira, mira otra vez. Sí, sí, mira más, mira como, mejor, ¿no? O sea, mira más, mejor, claro. empápate, empápate. Lo que no deberías estar mirando, empápate bien. Sí, ahí hay algo, yo qué sé, a mí me Es parece interesante. juguetón, ¿no? O sea, es bastante Es juguetón, juguetón. ¿eh? Yo creo que era juguetón. A mí me gusta pensarlo así, a mí me gusta imaginar. Como no nos puede decir que sí o que no, así lo vemos Como nosotros, ya es está. juguetón. Bueno, para ir cerrando, antes de cerrar, me puedo equivocar, pero creo que quien se ha unido ahora es Jorge, un amigo de Valladolid. Si es así, un besito. Me hace mucha ilusión que estés ahí, creo, pero no estoy Hola, segura, por si acaso. es Hola. Jorge que yo conozco, ¿verdad? Creo que ¿Eres sí, tú? creo que sí. Si eres tú. Bueno, para ir cerrando, cuando hemos iniciado la conversación hemos hablado de plantear la pregunta de si era teatro del absurdo desde casi sin haberlo contextualizado y Ujú. partiendo del hecho de que el propio autor pues decía que no era así. Que ya Y no ahora, después era. de haber hecho este recorrido con que nos quedamos, o sea, podríamos hablar de teatro del absurdo. Yo, vamos, ¿Qué dices tú? O sea, quiero decir, porque claro, yo, o claro, ¿tú qué sea, de tienes hecho, claro? si tú lo buscas, es uno de los principales autores que te hablan, cuando se habla de teatro del absurdo, se habla de Beck. O sea, no te digo que él no forme parte y que haya, Que no ni que se esto sea siente parte. O sea, no que no forme parte, sino que él no siente que forme parte de eso, ¿no? Sería la exacto, cosa. sí, pero si tú buscas, y de hecho, y habrá gente que te defienda que obviamente sí, pero yo no sé, o sea, yo hay cosas que veo, o sea, a mí me gusta más hablar de esto, de un realismo situacional y un realismo transcultural, que no tanto así como Ya. del teatro de lo absurdo, eh, pero no Claro, sé qué piensas tú. es verdad que él muchas veces sí que juega con el sinsentido de las cosas. O sea, dándoles un sentido absoluto, al final crea un sinsentido que yo creo que te hace generar una mirada bastante crítica con respecto, no sé si crítica, pero por lo menos una mirada fría y analítica sobre lo que está sucediendo. Pero yo Y no te sé si dejas te llevar.
Dime, Sí, perdón. pero a mí me pasa una cosa que es que además, o sea, quiero decir que hay cosas que de repente veo absurdas, y sí que es cierto, o sea, leyendo obras suyas o tal, las veo absurdas, pero si realmente, o sea, si entras allí en ese, en lo que te propone, a mí me pasa que cuando lo releo, cada vez lo veo menos Ya, absurdo, ya. o sea, cada vez encuentro, es que claro, tampoco te diría, pero cada vez le encuentro más el sentido de alguna manera, no sé, y el absurdo es el sinsentido, o el sentido del Es, sinsentido, claro, o es sea, que es lo que te iba a decir, porque una de las cosas que, por lo que he leído, plantea el teatro del absurdo, o dentro de la definición del teatro del absurdo, lo que te plantean es, pues eso, el plantear o el proponer que es inútil el pensamiento racional. Y yo sí, continuamente en esta conversación te he estado repitiendo, es que para mí él es súper intelectual a la hora de plantear sus piezas, aunque luego te hable totalmente, desde la emoción que tú sientes, que puede ser la incomodidad, que puede ser mil cosas, ¿no? O sea, que al final sí que es verdad que juega con esa parte más visceral, pero siempre lo hace pues eso, desde esa posición cartesiana que decíamos. Entonces, claro, a mí eso me parece que choca mucho con la idea del teatro del absurdo, me parece que es como total, que choca, ¿no? total. Yo lo que sí que veo es que es Pero una un persona, o al momento, menos, solamente una cosa, sí, esto lo digo desde el desconocimiento, o sea, que claro, que tampoco es una lo dices opinión. desde el mismo punto que lo digo yo, o Claro, sea, de claro, verdad que claro. a decir, y de hecho, o sea, quiero decir, ni mucho menos, o sea, esto es una opinión mía, yo no... Pero lo Sí, que sí sí, que veo al final es que ya no sé si tanto absurdo o no absurdo, pero lo que sí que veo es que ve que siempre se ha propuesto trabajar, de alguna manera, dicho así mal y rápido, fuera de su zona de confort. Es decir, que eso es que él lo guay. que siempre hacía era irme a donde yo no voy a estar a gusto o voy a despojarme de lo que soy yo, de lo que sé yo, de lo que racionalmente podría proponer yo, me voy a despojar de eso y voy a ver dónde me lleva esto. Entonces creo que ahí está el interés, al menos por que a mí me lo causa así, Lo que te de... genera a ti. Qué bonito. Pues hombre, yo creo que lo vamos a dejar aquí, ya son -20, nos hemos pasado un poquito, pero me parece que está muy Bienvenido. guay. Yo lo Sí, primero que te quiero decir es que muchas gracias por haberte lanzado a a la ti, piscina, Chris, ya ves tú, pues porque es que llegué como... y le dije, por favor, quiero hacer esto, ¿te animas? Y me dijo sí, sin pensárselo, así que gracias, Claro, Chris, pues si no, muchas no lo gracias. haríamos en casa, pues lo hacemos Sí, aquí. continuamente, por eso digo, bueno, pues mira, Pues ya así lo está. compartimos con más gente. Entonces, mil gracias, Chris, y mil gracias A también a ti. todos los que estáis allí, al otro Exacto. lado. Sí, muchas Muchísimas gracias por gracias. haber Hola, compartido este Sara. ratito con nosotras. Y, Pues y sí, nada, en principio aún no tenemos fecha, pero bueno, para el mes que viene realizaremos otro directo con otra persona también relacionada con el mundo de la cultura, del arte. Espero que lo hayáis disfrutado, por lo menos solo un poquito, porque, o sea, porque yo me lo he pasado teta, así te lo digo, si hemos podido yo también. transmitir parte Yo, de este entusiasmo, aunque solo sea un poquito, pues ya me daré por satisfecha. Muchas gracias por estar ahí a todos, especialmente muchas a Cris gracias. por haber participado y feliz día del No, claro. teatro. Feliz día del Feliz teatro. día del teatro, Pues chicos. nada, un beso muy fuerte a todos Que y vaya a bien. todas. Y nada, voy a ver si consigo que esto no se pierda, porque mi intención es que dejarlo colgado en nuestro perfil de Instagram, pero ya os digo que como es la primera vez y la técnica no siempre va de mi parte, pues lo voy a intentar. Puede ser que se pierda. Un beso muy fuerte, Arte gracias a efímero. vosotros. Arte efímero total. Bueno, un beso. Hasta luego a Hasta todos. luego. Adiós. Adiós. Adiós.